Hola, bienvenidos a la clase de discontinuidades del curso de cálculo. En la clase anterior hablamos de continuidad, y la continuidad era el hecho de poder dibujar la gráfica sin tener que levantar el lápiz. Vimos, por ejemplo, que la función valor absoluto, seno, coseno, los polinomios, por ejemplo, la función x al cubo, son continuas en todo R, y vimos también que el logaritmo natural es, por ejemplo, continuo en el intervalo abierto 0 infinito, así como muchas otras. Pero no hablamos de qué pasa con funciones, por ejemplo, como g de x. G de x está definida en todos los reales y para x negativo es un medio de x más 1, para x positivo o igual a 0 es la función plana g de x igual 3. Aquí vemos la gráfica de la función. Esta función es continua, por ejemplo, en x igual 3. Es también continua, por ejemplo, en x igual menos 2. En ambos casos son la función en un intervalo abierto en torno al punto es un polinomio. Distintos polinomios. Por la izquierda, en x igual menos 2. Por la izquierda de 0 quiero decir, en x igual menos 2 es el polinomio medio de x más 1. Y en x igual 3 es el polinomio constante 3. Pero ¿qué pasa en x igual a 0? En x igual a 0 claramente la función no es continua, ¿sí? Por la izquierda tiene límite igual a 1 y por la derecha tiene límite igual a 3. Por lo tanto, el límite en los límites laterales en el punto son distintos y por lo tanto el límite no existe. Lo que quiere decir que la función no es continua. Ahora, hay distintos tipos de discontinuidades. Por ejemplo, miremos la gráfica de la función definida en R excepto en 1 por x más 1 dividido en x menos 1. Vemos que por la derecha, si nos aproximamos a 1, la función se, se va a infinito y por la izquierda se va a menos infinito. Por lo tanto, también tenemos una discontinuidad. En este caso, como dije, los límites laterales no existen. Es una discontinuidad distinta al caso anterior. Entonces hablaremos de tipos de discontinuidades. Suponga que la función y igual f de x no es continua en x igual c. Definimos esencialmente dos tipos de discontinuidades, las reparables y las no reparables. En el caso de las reparables, el límite cuando x tiende a c existe, pero no es igual a f de c o f de c no está definida en el punto. Como por ejemplo la función definida en todos los reales excepto en 3 por x cuadrado menos 9 dividido por x menos 3. Esta función no está definida en 3, pero podemos calcular su límite. El límite cuando x tiende a 3 de f de x es 6. Por lo tanto podemos ver que la gráfica es esta línea recta, con un espacio, con un agujero en x igual 3, o en el punto 3,6, mejor dicho. Entonces podemos definir una extensión f gorro de la función antes definida, que es continua en todos los reales, y coincide con la función f de x para x distinto de c, y la definiremos como el límite cuando x tiende a c de f de x, cuando x tiende a c, en x igual a c. En el caso particular del ejemplo, tenemos que la función f gorro será x cuadrado menos 9 dividido por x menos 3 cuando x sea distinto de 3 y 6 cuando x sea igual a 3. Esta función es continua y podemos ver en su gráfica que el espacio que había en el punto 3,6 ahora está lleno. Consideremos una vez más esta gráfica que vimos en el video anterior. Esta función tiene una discontinuidad en x igual a 3. Fíjense que la función en x igual a 3 vale 5. ¿Sí? Para repararla, podemos redefinir la función como f de x para x distinto de 3. Y en x igual a 3 la definiremos como el límite, que en este caso es 3 también. Entonces tenemos la función x por x menos 4 cuando x es distinto de 3 y 3 cuando x es igual a 3. Esta función coincide con la anterior en todos los puntos, excepto en el punto 3,6, perdón, 3,3, que antes era 3,5. Tenemos también otro tipo de discontinuidades que son las no reparables. Y en las no reparables distinguiremos dos casos. Una discontinuidad de salto infinito. Para esto se hace un número real que no está en el dominio, tal que alguna de las cuatro siguientes condiciones es cierta. Que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función sea infinito o a menos infinito, o por la derecha sea infinito o a menos infinito. En cualquiera de estos casos tenemos una asíntota, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una discontinuidad, como la que vimos en la función f de x igual x más 1 dividido por x menos 1,
que teníamos una asíntota vertical en x igual a 1. Tenemos también las discontinuidades de salto finito. Para esto consideramos un valor c en R tal que los límites laterales son distintos, pero existen. En el caso anterior, los límites laterales se van a infinito. En este caso existen, pero son distintos. Veamos, por ejemplo, esta función. Esta función tiene una asíntota en x igual menos pi medio. ¿Sí? La función no está definida en el punto, pero además notemos que la función tangente por la izquierda de menos pi medio se va a infinito y por la derecha de menos pi medio se va a menos infinito. Tenemos una discontinuidad de salto infinito. O por ejemplo esta función, que no está definida en un medio y no está definida en 2, porque como ustedes pueden ver, dividimos por x menos 2 y por 2x menos 1. Notemos que tiene una asíntota vertical en x igual a un medio, pero en 2, la función, si bien es cierto no está definida en el punto, el límite existe, por lo tanto la podemos reparar en x igual 2, pero no es reparable en x igual un medio. Consideremos de nuevo la función en el primer ejemplo del video de hoy día. Esta función g, definida como un medio de x más 1 para los x negativos y 3 para los x mayores o iguales que 0, con la misma gráfica que vimos antes, no es continua en 0 y de hecho su discontinuidad es un salto finito, no es una discontinuidad reparable. Una vez que hemos entendido los dos tipos de discontinuidades, podemos ver un par de teoremas acerca de funciones continuas que nos serán muy útiles en el futuro. Por ejemplo, tenemos el teorema del valor intermedio. Dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, tal que w es algún valor entre f de a y f de b, entonces existirá un elemento c tal que f de c es igual a w. Fíjense que en este caso no especificamos si f de a o f de b, cuál es mayor entre f de a y f de b. Simplemente sabemos que para todos los valores que están entre medio existirá una preimagen. Por ejemplo, veamos esta gráfica. Esta función está definida desde x igual a menos 1 hasta 3.2. Y vemos que el f de a aquí es menos 8, f de b es 2. Por lo tanto, para todos los valores en medio existirá una preimagen, porque la función es un polinomio y los polinomios son continuos. Vemos, por ejemplo, que para la altura menos 1 hay 3 preimágenes. El teorema no asegura que exista una única, o 5 o 10. Simplemente dice que al menos hay un elemento que hace de preimagen del valor w, que en este caso es menos 1. Por ejemplo, para menos 4 hay una única preimagen. Y para menos 9 no hay ninguna preimagen porque no está dentro del rango entre f de a y f de b. Como bien dijimos antes, f de a en este caso es menos 8 y f de b es 2. Por lo tanto, menos 9 no pertenece al rango. Veamos ahora el teorema del punto fijo, también muy útil para funciones continuas. La idea de ver estos teoremas en este momento es que se den cuenta que la continuidad de la función es súper importante. Entonces necesitamos entender bien qué es una discontinuidad para poder hablar de estos teoremas. Consideremos la función f, que va del intervalo 0,1 en 0,1, una función continua. Entonces el teorema dice que hay un punto c tal que f de c es igual a c. Dicho de otra manera, hay un punto de intersección de la gráfica de y igual f de x con la recta y igual x. Por ejemplo, consideremos la función x cuadrado. La función x cuadrado coincide dos veces con la recta y igual x, en 0 y en 1. O la función 1 medio x más 1 cuarto, coincide con la gráfica de y igual x en x igual 1 medio. Consideremos ahora la gráfica de la función que está especificada aquí. También hay una intersección, incluso si la función no es sobreyectiva. No es importante que la función esté definida sobre el intervalo 0,1. Lo importante es que no se salga de ahí. Definición. Suponga que S, el dominio de f, tiene el punto C. Diremos que f en C es un valor máximo de f en S si f en C es mayor o igual que f de x para todo x en S. Y diremos que es un valor mínimo de f en S si f en C es más pequeño que todos los f de x para x en S. Entonces consideremos ahora el siguiente teorema. Sea f del intervalo AB en R, el intervalo AB cerrado,
Una función continua. Entonces existe un mínimo y un máximo de f en el intervalo a b. Por ejemplo, consideremos esta función. Esta función tiene un mínimo en 0, pues tiene un mínimo relativo en 0, los puntos cercanos a él son todos más grandes, luego tiene un máximo relativo también, los puntos cercanos son todos más pequeños, tiene otro mínimo que no es relativo, que es absoluto, es el punto más bajo de toda la función, y luego tiene otro máximo relativo, que es el máximo absoluto de la función. Este último punto, en el punto f, 1, f de 1, es el más alto de toda la gráfica. Por lo tanto, este punto es el máximo y el punto azul, que está más o menos en 3/4, es el punto mínimo de la gráfica. El teorema anterior nos asegura la existencia de un máximo y un mínimo. No así, por ejemplo, en el caso de funciones que no son continuas. Podemos ver la gráfica de la función f de x igual tangente de x en el intervalo menos pi medio pi medio, donde la función tiene una asíntota vertical en menos pi medio y tiene otra asíntota vertical en pi medio. La función es creciente, por lo tanto, uno podría pensar que hay un mínimo acercándose a menos pi medio por la derecha y hay un máximo acercándose a pi medio por la izquierda. Pero esto no es cierto porque la función crece y crece indefinidamente cuando nos acercamos a pi medio y decrece indefinidamente cuando nos acercamos por la derecha a menos pi medio. Por lo tanto, esta función no tiene ni máximo ni mínimo. El teorema anterior no cubre este tipo de funciones pues la función no está definida en un intervalo cerrado. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima clase.